Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde usted se encuentre. Bienvenido a un episodio más de nuestro curso de preparación para la certificación del SEC AI Plus. Yo soy Seolito Rodríguez. En esta ocasión vamos a ver el módulo 23, ataques habilitados por la IA. Los ataques habilitados por la IA muestran cómo los ciberdelincuentes usan inteligencia artificial para crear amenazas más rápidas, más convincentes y más difíciles de detectar. La IA no reemplaza todas las técnicas tradicionales, pero las mejora, las automatiza y la escala. Veremos riesgos principales, como los atacantes pueden crear deepfakes, mensajes de ingeniería social personalizados, campañas de phishing, reconocimiento automatizado y código malicioso más sofisticado. También pueden correlacionar datos filtrados para perfilar víctimas con mayor precisión. Para la certificación SEC AI Plus, el enfoque clave es entender el riesgo y seleccionar controles defensivos efectivos como monitoreo continuo, verificación de identidad, detección basada en comportamiento, capacitación y respuesta a incidentes. Deepfake content, que es, cómo funciona y cómo prevenirlo. El deepfake o el deepfake content o contenido de deepfake es audio, video, imagen o texto generado o manipulado con inteligencia artificial para hacer que una persona parezca decir, hacer o representar algo que nunca ocurrió. En ciberseguridad, los deepfakes son peligrosos porque pueden usarse para suplantar identidades, engañar empleados, manipular decisiones empresariales, cometer fraude financiero o crear desinformación. Por ejemplo, un atacante podría crear la voz falsa de un director financiero para ordenar una transferencia urgente de dinero. ¿Cómo funcionan? Un deepfake normalmente se crea usando modelos de IA generativa entrenados con imágenes, videos o grabaciones de voz de una persona. El sistema aprende patrones faciales, expresiones, tono de voz, ritmo, gestos y forma de hablar. Luego, la IA puede generar contenido falso que parece auténtico. En ataques más avanzados, los criminales combinan deepfakes con ingeniería social, correos falsos, llamadas telefónicas o videoconferencias para aumentar la confianza de la víctima. El mayor riesgo no es solo que el contenido sea falso, sino que parezca suficientemente real para provocar una acción. Un empleado podría aprobar una transacción, compartir credenciales, revelar información confidencial o modificar procesos internos porque cree que está siguiendo instrucciones de un líder legítimo. En el contexto de la certificación SEC AI Plus, esto se relaciona directamente con identidad, confianza, verificación, privacidad, fraude y respuestas a incidentes. Para prevenir deepfakes,
las organizaciones deben implementar controles de verificación fuera de banda. Esto significa confirmar instrucciones sensibles utilizando un canal diferente como una llamada interna validada, una aprobación en una plataforma corporativa o un flujo formal de autorización. Las decisiones críticas como transferencias financieras, cambios de contraseñas o acceso a datos sensibles nunca deben depender solamente de una llamada, video o mensaje. También se deben utilizar el MFA, Multi-Factor Authentication, o la autenticación de más de un factor que sea resistente al phishing. Capacitación de usuarios, monitoreo de comportamiento, políticas de aprobación de múltiples personas y herramientas de detección de deepfakes. Además, los equipos de seguridad deben tener un plan de respuesta para investigar rápidamente contenido sospechoso, preservar evidencia, bloquear acciones fraudulentas y comunicar el incidente. La mejor defensa es combinar tecnología, procesos y conciencia humana. Adversarial networks o redes adversariales, que son, cómo funcionan y cuáles son los principales riesgos. Las redes adversarias son modelos de inteligencia artificial que funcionan mediante una dinámica de competencia entre sistemas. En términos simples, un modelo intenta generar contenido, patrones o datos falsos, mientras otro modelo intenta detectar si ese contenido es real o falso. Con el tiempo, esta competencia permite que el modelo generador produzca resultados cada vez más convincentes. En ciberseguridad, este concepto es importante porque los atacantes pueden usar estas técnicas para crear contenidos más realistas, evadir controles de seguridad o confundir sistemas defensivos basados en IA. Un ejemplo común son las Generative Adversarial Networks o las redes adversariales generativas conocidas como GANs, G-A-N. En una GAN, un modelo actúa como generador y otro como discriminador. El generador puede crear una imagen falsa de una persona, mientras el discriminador intenta identificar si esa imagen es real o generada por IA. Después de muchos intentos, el generador mejora hasta producir imágenes, rostros, documentos o patrones que parecen legítimos. Esta tecnología puede tener usos positivos, como crear datos sintéticos para entrenamiento, pero también puede ser abusada para crear identidades falsas, perfiles fraudulentos o imágenes usadas en ataques de ingeniería social. En un entorno empresarial, un atacante podría utilizar redes adversarias para crear una identidad sintética con una fotografía realista, documentos visualmente creíbles y un perfil profesional falso. Esa identidad podría usarse para solicitar empleo, abrir cuentas, contactar empleados o ganar confianza dentro de una organización. También podría usarse para crear campañas de phishing más convincentes, donde los mensajes imitan el estilo de comunicación de una empresa, el tono de un ejecutivo o el lenguaje típico de un proveedor legítimo. Las redes adversarias
también pueden utilizarse para atacar sistemas de IA defensivos. Por ejemplo, un atacante podría modificar ligeramente un archivo malicioso, una imagen, un correo electrónico o un patrón de tráfico de red para que una herramienta de seguridad lo clasifique incorrectamente como benigno. En este caso, el objetivo no es engañar a una persona, sino engañar al modelo de la detección. Esto puede afectar filtros anti-phishing, sistemas de detección de malware, herramientas de análisis de comportamiento, controles biométricos o soluciones de monitoreo de un SOC. Desde la perspectiva del SEC AI Plus, el riesgo principal de las redes adversarias es que hacen que los ataques sean más adaptables, realistas y difíciles de detectar. Para mitigarlas, las organizaciones deben utilizar defensas en capas, validación continua de modelos, pruebas adversarias, monitoreo de comportamiento, controles sólidos de identidad y revisión humana en decisiones críticas. La defensa no debe depender solamente de una herramienta de IA, porque los atacantes también pueden utilizar IA para aprender cómo evadirla. Reconnaissance, la primera fase del ataque, que es cómo funcionan y cuáles son los riesgos para la organización. El reconnaissance o reconocimiento es la fase inicial de un ataque en la que el adversario recopila información sobre una organización, sus empleados, sus sistemas, sus tecnologías y sus posibles debilidades. En los ataques habilitados por IA, esta etapa se vuelve más rápida y precisa y mucho más peligrosa porque la ingeniería artificial puede analizar grandes cantidades de información pública en muy poco tiempo. Un atacante puede utilizar IA para revisar sitios web corporativos, perfiles de LinkedIn, publicaciones en redes sociales, documentos públicos, ofertas de empleo, repositorios de código, noticias, registros DNS y filtraciones de datos. Por ejemplo, si una empresa publica una oferta buscando administradores de Azure, Microsoft Defender, SAP o Kubernetes, el atacante puede inferir qué tecnologías usa la organización. Con esa información, el atacante puede preparar ataques más específicos. Si descubre que la empresa usa Microsoft 365, puede diseñar una campaña de phishing dirigida a robar credenciales de Microsoft Entra ID. Si identifica que la empresa usa una plataforma específica de VPN, puede buscar vulnerabilidades conocidas asociadas a esa tecnología. La IA también puede ayudar a crear perfiles detallados de empleados. Por ejemplo, puede identificar quién trabaja en finanzas, quién aprueba pagos, quién administra sistemas críticos o quién tiene acceso a datos sensibles. Luego, el atacante puede crear mensajes personalizados que parezcan venir de un ejecutivo, un proveedor o un compañero de trabajo. Otro ejemplo sería usar IA para correlacionar credenciales filtradas con nombres de empleados actuales. Si encuentra una contraseña antigua expuesta en una brecha de datos, el atacante podría intentar ataques de reutilización de credenciales
contra aplicaciones corporativas, especialmente si la organización no usa MFA resistente al phishing. Para prevenir y mitigar este riesgo, las organizaciones deben reducir la exposición pública, monitorear información sensible publicada en Internet, aplicar MFA resistente al phishing, usar herramientas de gestión de superficie de ataque, revisar permisos, capacitar usuarios y detectar comportamientos anómalos. En la certificación SEC AI Plus, la idea clave es que la IA convierte el reconocimiento en una actividad más automatizada, precisa y escalable. Por eso, la defensa debe enfocarse en reducir la información disponible para el atacante y detectar señales tempranas antes de que el ataque avance. Social engineering. El humano es el eslabón más atacado y el más débil. ¿Qué es social engineering? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué se basa? ¿Quién puede ser objetivo? ¿Y cuál es el riesgo? La social engineering o la ingeniería social es una técnica de ataque en la que el adversario manipula psicológicamente a una persona para que revele información, realice una acción insegura o ignore un procedimiento de seguridad. En lugar de atacar directamente un sistema técnico, el atacante ataca la confianza, la urgencia, el miedo, la curiosidad o el deseo de ayudar de la víctima. En el contexto de la certificación, este tema es crítico porque la ingeniería social, o mejor dicho, la inteligencia artificial, hace que estos ataques sean más personalizados, convincentes y difíciles de identificar. La IA puede ayudar al atacante a crear mensajes más naturales, corregir errores gramaticales, imitar estilos de comunicación y adaptar el contenido al rol de la víctima. Por ejemplo, un atacante puede analizar publicaciones de LinkedIn, correos filtrados o información pública de una empresa para redactar un mensaje que parezca venir de un gerente, proveedor o compañero de trabajo. Si la víctima trabaja en finanzas, el mensaje podría solicitar una aprobación urgente de pago. Si trabaja en TI, podría pedir restablecer una contraseña o aprobar acceso a una aplicación. Un ejemplo común es el phishing personalizado, donde el atacante envía un correo que parece legítimo y contiene un enlace falso para robar credenciales. Otro ejemplo es el phishing, donde se usa una llamada telefónica, posiblemente con voz generada por IA, para hacerse pasar por un ejecutivo o técnico de soporte. También puede ocurrir mediante smishing, usando mensajes de texto que aparentan venir de un banco, una empresa de entrega o una plataforma corporativa. El impacto puede ser grave. Un empleado engañado puede compartir credenciales, aprobar una transferencia, descargar malware, revelar información confidencial o permitir acceso no autorizado. En ambientes empresariales, estos ataques pueden causar fraude financiero, robo de datos, interrupciones operativas, daño reputacional y violaciones de cumplimiento. Para mitigar la ingeniería social, las organizaciones deben combinar capacitación, procesos y tecnología. Es importante entrenar a los usuarios para reconocer señales de manipulación como urgencia excesiva,
solicitudes inusuales, cambios de cuenta bancaria o enlaces sospechosos. También se deben implementar MFA o Multi-Factor Authentication que sean resistentes al phishing, filtros de correo, monitoreo de comportamiento, verificación por canales alternos y flujos de aprobación para acciones sensibles. La defensa más efectiva es no confiar solamente en el mensaje, sino verificar la identidad y la intención antes de actuar. La potencia de la ofuscación. ¿Qué es? ¿Por qué se usan? ¿Qué puede ofuscarse? ¿Cuál es el impacto en la organización? ¿Y cuáles son algunas técnicas de prevención y mitigación? La ofuscación es una técnica usada para ocultar, disfrazar o hacer más difícil de entender el verdadero propósito de un código, un archivo, un comando, un mensaje o una actividad maliciosa. En ciberseguridad, los atacantes la usan para evitar que herramientas como antivirus, EDR, filtros de correo o sistemas de detección identifiquen una amenaza fácilmente. En ataques habilitados por IA, la ofuscación puede ser más efectiva porque la ingeniería artificial puede reescribir código malicioso, cambiar nombres de variables, modificar estructuras, generar variantes de scripts o alterar mensajes de phishing para que no coincidan con firmas conocidas. Por ejemplo, un atacante podría utilizar IA para transformar un script de PowerShell malicioso en varias versiones diferentes que ejecutan la misma acción, pero se ven distintas para las herramientas de seguridad. También puede aplicarse a correos de phishing. La IA puede cambiar palabras, tono, formato o enlaces para evadir filtros de anti-phishing. Para mitigarlo, las organizaciones deben utilizar detección basada en comportamiento, análisis de anomalías, sandboxing, XDR, monitoreo continuo y capacitación de usuarios. Automated Data Correlation, conectando datos, descubriendo riesgos y respondiendo más rápido. El Automated Data Correlation o la correlación automatizada de datos es el proceso de utilizar la inteligencia artificial, automatización y análisis avanzado para combinar información de múltiples fuentes. Su objetivo es descubrir patrones, relaciones, riesgos o comportamientos sospechosos que no serían fáciles de identificar si cada dato se analiza por separado. En ciberseguridad, esta capacidad puede ser usada tanto por defensores como por atacantes. Los equipos de seguridad la utilizan para detectar amenazas, investigar incidentes y conectar señales dispersas. Sin embargo, los adversarios también pueden usarla para preparar ataques más precisos, personalizados y difíciles de detectar. En ataques habilitados por la IA, un atacante puede correlacionar datos públicos, credenciales filtradas, redes sociales, registros de dominios, información de empleados, publicaciones corporativas y datos encontrados en la dark web. Por ejemplo, si encuentra el correo electrónico de un empleado en LinkedIn y luego la relaciona con una contraseña expuesta en una brecha antigua, podría intentar reutilizar esas credenciales contra servicios corporativos. Otro ejemplo ocurre cuando el atacante
combina información sobre cargos laborales, relaciones internas y procesos de negocio. Se identifica quién trabaja en finanzas, quién aprueba pagos y qué proveedores usa la empresa, puede preparar un ataque de phishing o fraude mucho más convincente. La IA hace que este proceso sea más peligroso porque puede analizar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. En lugar de revisar manualmente cientos de fuentes, el atacante puede utilizar modelos de IA para resumir información, encontrar conexiones, priorizar objetivos y crear perfiles detallados de posibles víctimas. Desde la perspectiva defensiva, las organizaciones también pueden utilizar correlación automatizada para detectar señales de riesgo. Por ejemplo, un SIEM o una plataforma XDRA puede correlacionar un inicio de sección inusual, una descarga masiva de archivos, actividad desde una ubicación desconocida y cambios en permisos para identificar un posible compromiso de cuenta. Para prevenir y mitigar este riesgo, las organizaciones deben proteger la información sensible, reducir la exposición pública, monitorear credenciales filtradas, aplicar MFA resistente al phishing, utilizar detección basada en comportamiento, revisar permisos y capacitar a los usuarios. En el SEC AI Plus, la idea clave es que la correlación automatizada convierte datos dispersos en inteligencia accionable. Esa inteligencia puede ayudar a los defensores a responder mejor, pero también puede ayudar a los atacantes a lanzar campañas más efectivas. Automated Attack Generation. IA más automatización para crear ataques más rápidos, escalables y adaptivos. Este concepto se refiere al uso de inteligencia artificial, automatización y herramientas avanzadas para crear, adaptar o ejecutar ataques cibernéticos con menos intervención humana. En lugar de que un atacante escriba manualmente cada correo de phishing, cada script o cada variante de malware, puede utilizar la IA para acelerar el proceso y producir ataques más rápidos, personalizados y difíciles de detectar. En el contexto de la certificación del SEC AI Plus, este tema es importante porque muestra cómo la IA puede aumentar la escala, la velocidad y sofisticación de amenazas tradicionales. Un ejemplo claro es la creación automatizada de campañas de phishing. Antes, muchos correos maliciosos tenían errores gramaticales o parecían poco creíbles. Con IA, un atacante puede generar mensajes profesionales en diferentes idiomas, con tono empresarial y adaptados al rol de la víctima. Por ejemplo, si el objetivo trabaja en finanzas, la IA puede crear un correo que simule eh, urgente, que simule una solicitud urgente de pago, ¿verdad? Si el objetivo trabaja en TI, puede generar un mensaje solicitando la validación de credenciales o la aprobación de una aplicación. La IA también puede ayudar a generar código malicioso o scripts de ataque. Un atacante podría pedirle a una herramienta generativa que cree un script para automatizar intentos de conexión, buscar archivos sensibles, enumerar usuarios o probar configuraciones débiles.
Aunque muchas plataformas tienen controles para evitar la generación directa de malware, los atacantes pueden intentar modificar los prompts, dividir la solicitud en partes o utilizar modelos sin restricciones para producir componentes que luego combinan en un ataque funcional. Otro ejemplo es la generación de variantes de ataques. Si una herramienta de seguridad detecta una versión de un archivo, script o mensaje malicioso, la IA puede ayudar a producir nuevas versiones con cambios en estructura, nombres, formato o lenguaje. Esto se conecta con la ofuscación, porque el objetivo es mantener la misma intención maliciosa mientras se cambia la apariencia del ataque para evadir firmas, filtros o reglas de detección. La generación automatizada de ataques también puede combinarse con reconocimiento y correlación de datos. Un atacante puede recopilar información sobre una organización, identificar empleados clave, descubrir tecnologías usadas y luego generar ataques personalizados para cada grupo. Por ejemplo, puede crear una campaña diferente para recursos humanos, otra para finanzas y otra para administradores de sistemas, aumentando la probabilidad de éxito. Para prevenir y mitigar este riesgo, las organizaciones deben utilizar defensas en capas. Esto incluye MFA resistente al phishing, filtrado avanzado de correo, EDR, SIM, XDR, inteligencia de amenazas, protección contra malware, gestión de vulnerabilidades y monitoreo continuo. También es esencial capacitar a los usuarios, validar solicitudes sensibles por canales alternos y aplicar controles de privilegios mínimos. La idea clave para la certificación y para el mundo actual en que vivimos es que la IA no necesariamente crea ataques completamente nuevos, pero sí permite generar ataques tradicionales de forma más rápida, masiva, convincente y adaptable. Por eso, la defensa debe enfocarse en detectar comportamientos anómalos, responder con rapidez y reducir las oportunidades que los atacantes pueden automatizar. Ya para concluir este modo de AI Enable Attacks, en resumen, eh, el módulo pues explica cómo los atacantes utilizan la inteligencia artificial para hacer que los ciberataques sean más rápidos, personalizados, escalables y difíciles de detectar. La IA no necesariamente crea amenazas completamente nuevas, pero sí aumenta la efectividad de técnicas tradicionales como phishing, ingeniería social, reconocimiento, evasión de controles y generación de contenido falso. De los temas principales vimos uno, el deepfake content, donde la IA puede generar voces, videos e imágenes falsas para suplantar identidades, engañar empleados o manipular decisiones empresariales. Dos, adversarial networks o redes adversarias, donde los atacantes pueden usar modelos adversarios para crear contenido falso realista o manipular entradas con el objetivo de confundir sistemas de detección basados en IA. 3. Reconnaissance o el reconocimiento, donde la IA permite recopilar y analizar información pública sobre empleados, tecnologías, proveedores y sistemas expuestos de forma más rápida y precisa. 4. Social engineering. Los atacantes de ingeniería social, o mejor dicho, los ataques de ingeniería social
se vuelven más convincentes porque la IA puede adaptar mensajes al idioma, al rol, al tono y el contexto de la víctima. Punto 5. Obfuscación. La IA puede modificar código, scripts, mensajes o archivos para evadir antivirus, XDR, filtros de correo y reglas de detección. Punto 6. Automated Data Correlation. Aquí los atacantes pueden combinar datos filtrados, redes sociales y fuentes públicas para crear perfiles detallados de las víctimas. Por último, vimos el Automated Attack Generation, donde la IA permite generar campañas, scripts, variantes de ataques y contenido malicioso con mayor velocidad. La idea clave es que la mejor defensa combina monitoreo continuo, MFA resistente al phishing, detección basado en comportamiento, capacitación, privilegio mínimo y respuesta rápida a incidentes.